Pastor, hemos tenido ya 2 conversatorios, este sería el tercero. En el primero estuvimos hablando, conversando acerca del Edén. Nos fuimos al Edén y estuvimos viendo la caída del hombre, las consecuencias que trajo y cómo no solamente esta caída los afectó a ellos, sino trajo consecuencias para toda la humanidad. Y duramos una sesión entera hablando sobre eso. La semana siguiente, sé que el pastor Héctor y ustedes estuvieron compartiendo aquí acerca de la historia de David. Cómo David, en los tiempos que debía estar en la guerra, como estaban los reyes en ese momento, estaba en el palacio ocioso. Ve a esta mujer y la llama, la hace suya, trata de esconderlo y ahí trae otro pecado, otro pecado, otro pecado. Y también sé que pudieron conversar un poco acerca de cómo el pecado engendra pecado, cómo el pecado nos lleva más allá de lo que podemos soportar. Pero algo que también me llama la atención, y sé que lo compartieron la semana pasada, es que en el caso de David y en nuestras vidas, antes de pecar, hay una puerta que se abre, que Dios siempre abre para nosotros poder evitar el pecado. En el caso de David fue que cuando él preguntó, a quien le preguntó le dijo, esa es Betsabé, esposa de tu siervo Urías. Esa ya debió haber sido como la puerta, pero David como quiera pecó. Entonces, 2 sesiones donde hemos hablado del pecado. Y el día de hoy yo quiero que toquemos un tema antes de dar participación a la audiencia que pueda compartir o hacer preguntas. Un tema que se habla poco, pero que yo creo que... Yo te puedo interrumpir ahí. Todo lo que tú quieras. Con relación a David, cuando tú decías, ¿verdad?, que le dijeron ella es la mujer de Urías y que a pesar de eso David continuó. La razón por la que eso ocurre, porque eso no solamente le ocurre a David, eso le ocurre a mucha gente. Nosotros pecamos porque queremos pecar. Y cuando yo quiero pecar, no hay nada ni nadie que me va a parar. Ese es el problema. Nadie ha pecado diciendo, yo no quiero pecar, yo no quiero pecar, no quiero pecar. No, no es verdad, porque si yo no quiero pecar, no peco. Si yo no quiero comer, no como. Si yo no quiero venir a la iglesia, no vengo. Y eso no importa si soy yo o eres tú. Cuando nosotros pecamos, en ese momento yo quiero pecar, literalmente hablando. Porque tú nunca has hecho algo, a menos que, aun si tú dices, no quiero ir a la iglesia y terminas viniendo, cuando decidiste venir, quisiste venir. No sé si me están entendiendo. Porque al final, si no hubiese querido, no vengo. Yo puedo decir, bueno, yo no quería, ahí está el tiempo pasado, yo no quería, pero vine, exacto, porque cambiaste de opinión y aunque viniste disgustado, quisiste venir. Y lo mismo pasa con el pecado. O sea, nosotros pecamos porque queremos pecar. Y la razón por la que queremos pecar, tenemos que ser honestos, nos gusta el pecado, porque el pecado satisface emociones en nosotros pecaminosas, ilegítimas, que tienen consecuencias, pero al final es lo que yo quería. Como Eva no se comió la fruta pensando, yo no quiero esta fruta, pero la voy a morder. No, la fruta le pareció deliciosa, hermosa a los ojos, y la mordió porque la quería morder. Lamentablemente, esas son cosas que están dentro de nosotros que tenemos que tener en mente como realidad. Sí, y quizás antes de entrar al tema, ya que estamos en introducción aquí, viendo ese caso que mencionaste último, ella mordió la fruta. Probablemente no sabemos si después de la caída Adán se arrepintió, pero las consecuencias siguieron ahí. Igualmente para David también. Probablemente, bueno, David se arrepintió y lo sabemos, el Salmo 51 lo menciona, que David se arrepiente y le dice, Señor, tú eres justo cuando juzgas, sin reproche cuando juzgas. Pero sus consecuencias siguieron ahí. Entonces, aunque nos arrepintamos, Dios perdona nuestro pecado, pero las consecuencias se mantienen. Sí, yo creo que eso hay que seguirlo enfatizando. Sí. 2 cosas que ya lo mencionamos también. El pecado no solamente nos distancia de Dios, el pecado nos daña. Sí. O sea, Adán y Eva no volvieron a ser la misma persona. Y yo conversaba en otro contexto con uno de nuestros pastores hoy y hablamos justamente de cómo el pecado nos daña. Y yo lo mencioné en algún momento en los conversatorios anteriores, pero si tú me engañas, ¿verdad?, con $200,000 en un negocio, la próxima vez, quizás yo era inocente antes, pero ya no voy a seguir siendo inocente y sospecho de todo el mundo con el que yo vaya a hacer negocio. Me dañaste. Y tú puedes decir, bueno, pero tú no tienes que ser así. No me dañaste, tu pecado me dañó.
Y a nosotros también nos daña cuando pecamos, más allá de lo que pensamos. Y lo otro es que las consecuencias quedan, porque a veces tus padres, si eres niño, ¿verdad?, te imponen consecuencias. Pero ya yo te pedí perdón, sí, yo me alegro, te tocaba pedir perdón. Pero las consecuencias yo no las puedo borrar necesariamente. O sea, hay cosas con las que yo tengo que cargar. Y David, cuando se arrepiente en el Salmo 51, en el versículo 4, literalmente dice, tú eres justo cuando hablas y sin reproches cuando juzgas. En otras palabras, y David todavía no había pasado por ninguna consecuencia. O sea, simplemente está expresando al principio, cuando Natán lo confronta, cómo él sintió. Todavía no le había, su hijo no había violado a su hija, Amnón no había matado a Amnón, Absalón no había matado a Amnón, nada de eso. Pero él lo que le está diciendo de antemano, mira, Señor, yo no sé lo que tú me vas a imponer, yo no sé cuáles son las consecuencias. Lo que yo sé es que cuando tú me juzgues, yo sé que tú eres justo. Y cuando tú hables, yo sé que tú eres sin reproches. Entonces, o al revés, sin reproche cuando juzga y justo cuando habla. Entonces nosotros cuando pecamos, yo sé que yo he hecho eso con Dios. Dice, mira, Señor, si tú me impones alguna consecuencia, yo estoy seguro que será menor de lo que yo merezco. Así que gracias de antemano. Porque me va a imponer las consecuencias a través de su misericordia y de su bondad y de su amor, porque soy su hijo. Nosotros tenemos que desmontar esa otra idea, como que, no, lo que Dios te imponga es menos de lo que debiera imponerte, o a mí. Claro, claro. Así es. Y quizá para introducir ya ahora lo que vamos a estar hablando. Cuando vemos a Eva, la fruta fue la tentación. Ella fue tentada con la fruta. Cuando vemos a David, él fue tentado al ver esta hermosa mujer. Pero en el caso de nosotros, pasa de la misma manera. Antes de consumir el pecado, nosotros somos tentados. Y yo quiero leer Santiago 1, del 12 al 15, que nos puede servir como contexto y punto de partida para conversar respecto a este tema. Porque nosotros no pecamos simplemente, yo me levanté en la mañana y pequé porque sí. Tú mencionabas algo. Yo quiero pecar. Pero antes de querer pecar, yo soy tentado a querer pecar. Quizás sería bueno hablar un poquito acerca de ese tema, porque muchos de nosotros, quizás hoy día, estamos siendo tentados, luchando con ciertas tentaciones que no sabemos qué hacer. Y muchos quizás están sucumbiendo a la tentación y otros están manteniéndose fuertes, pero que necesitan aliento para poder pelear esas batallas. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, del 12 al 15, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y aquí explica cómo pasa, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, entonces engendra la muerte. Vemos como que hay una cadena también ahí. Es como que yo soy tentado, yo le doy rienda suelta a mi pasión, eso da a luz el pecado y al final trae una consecuencia, que es la muerte. Y yo quisiera quizá, a manera de introducción, como primera pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra vida diaria? Que estamos luchando con tentaciones y no queremos que esa tentación dé a luz el pecado. ¿Cómo yo puedo lidiar con eso para no llevar a pecar? Y también te haría la pregunta adicional ahí para que pudiéramos hablar de eso. Cuando yo soy tentado por algo y me siento tentado, estoy pecando, porque muchas veces hay gente que se siente culpable porque le viene un pensamiento a la mente, una tentación, y se siente ya que como si hubiera consumido ese pecado. Bueno, Santiago nos deja saber que en cierta manera, antes de que yo experimente la tentación, hay algo en mí. O sea, lo único que a ti y a mí nos tienta son las cosas que nos gustan. Entonces las tentaciones pueden ser, déjame echar por atrás. Si Dios puede evitarme las tentaciones, ¿por qué no me las evita? Comencemos por ahí. Algo bueno tiene que tener las tentaciones que Dios no me las evita. Entonces, no es que el pecado tiene algo bueno. La tentación tiene que tener algo bueno. La tentación me prueba. Entonces ahora
Yo estoy siendo probado en mi fidelidad. De manera que la tentación es un mecanismo, un instrumento donde yo puedo fortalecer mi fidelidad a Dios y decirle al pecado o a la tentación, no lo voy a hacer por el nombre de Cristo, por la causa de Cristo, por el honor de Cristo, por la imagen de Dios en el otro, en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la tentación, la otra ventaja que tiene la tentación, que es un revelador de mi debilidad. Y yo lo he ya ilustrado otras veces, de manera que le va a sonar canción quizás, pero si tú me presentas, no sé, algún tipo de vegetal que en general no me gustan, tú no me vas a tentar con eso. Entonces, si me presenta algo, que ya lo he usado otras veces, pero para que quede claro otra vez más. Si me presenta helado, bueno, sí, a mí me gustan mucho los helados. Me tienta con eso. Bueno, pero a nivel del mundo es exactamente igual. O sea, si tú me presentas un Ferrari, me lo quieres regalar, tú no me vas a tentar con eso. Bueno, quizá a mí sí. Quizá a ti sí. Sí, porque somos tentados de diferentes maneras. Pero no, o sea, con las cosas materiales y sobre todo cuando son de lujo, no me vas a tentar. No tienen el atractivo para mí. Quizás algo más práctico, quizás con un libro tú me puedes tentar, por así decirlo. Pero tú me tientas con lo que a mí me gusta. Entonces, cuando yo me siento tentado, yo tengo que ir donde Dios y decirle a Dios, mira, Señor, yo estoy siendo tentado con este pecado. Llámale Betsabé, llámale la fruta, llámale el lingote de oro de Acán, llámale, no sé, tu secretaria, la que tú quieras. Ve donde Dios, porque esa persona o cosa no es él o la culpable. Por eso es que Santiago dice, cada cual cuando es tentado por su propia concupiscencia. Entonces, ¿qué fue? Que mi concupiscencia estaba presente primero. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo soy seducido, pero es por mi propia concupiscencia, por mi propia debilidad, deseo por esa cosa. Y luego entonces no le pongo freno y voy y cometo el pecado. Entonces, en ese momento es que yo cometo ese pecado. Pero ya había pecado en mí. Lo que yo no soy culpable de robarme el lingote de oro hasta que no me lo robe, por así decirlo. Pero ya había un pecado de codicia, de avaricia, que precedió mi robo del lingote de oro. Pero lo mismo puede ser con una relación o cualquier otra cosa. Y nosotros podemos tener, cuando se trata de una relación, por ejemplo, yo puedo tener una debilidad por el sexo opuesto, pero yo puedo tener una habilidad por una persona con la que yo estoy soñando, dándole mente. Y la tentación es lo que debe dispararme corriendo a donde Dios, a decirle, si yo no puedo con esto, tú sí puedes, yo necesito ayuda. Pero eso es verdad con el dinero, eso es verdad con un trabajo, eso es verdad con mil otras cosas que nos tientan en la vida. Entonces, mi problema es no ir a buscar ayuda, no ir a buscar refuerzo, ayúdame con esto. Sabes que Dios siempre te será fiel. Si tú vas a buscar ayuda contra la tentación, créeme, Dios siempre se hará presente. Habrá siempre uno más en la tentación contigo. Sí. No, y quizá agregando algo a eso, y algo a lo cual yo he estado reflexionando en estos últimos días y meditando, es que muchas veces, cuando nosotros estamos en el momento de la tentación, hay algo que yo debo hacer que no hago. Hay dos cosas que debo hacer. Número uno, es hablarme a mí mismo. Y yo creo que es algo que muchas veces no hacemos, y hablarme verdad. Recordarme verdad, recordarme las misericordias del Señor para mí, recordarme lo que Él me ha pedido que haga, recordarme lo que tengo que hacer. Y muchas veces yo tengo que recordarme que tengo que salir huyendo. Porque la palabra habla de huye de la tentación, sal corriendo. Pero yo tengo que hablarme a mí mismo. Y si nosotros somos honestos, normalmente cuando nos hablamos, lo que nos decimos, muchas veces no nos sirve, porque no estamos hablando verdad, no estamos recordando la verdad de la palabra, recordando lo que yo necesito saber, que el Señor es poderoso para guardarme sin caída, recordarme que en Él hay más deleite que en todos los pecados que yo pudiera cometer, recordarme las consecuencias del pecado. Recientemente yo estaba viendo una película que me llamó mucho la atención y me ha impactado porque era mencionado en varias ocasiones. Y en la película se trata de un padre que se separa de su esposo y ver las consecuencias en la vida de su hijo. Para mí fue, porque muchas veces pecamos porque queremos otras cosas,
nos dejamos seducir de la tentación, pero no nos damos cuenta lo que va a quedar detrás, las consecuencias. Y yo antes de pecar, yo tengo que recordarme esas cosas. Yo tengo que decir, yo voy a pecar, pero yo voy a perder, si yo peco, pierdo mi reputación, puedo perder mi familia, puedo hacerle daño a otros. Todas esas cosas yo tengo como que hablármelas, decírmelas. Y son necesarios que yo pueda recordármelas diariamente. Y puedes perder incluso valor ante los ojos de la persona misma con la que pecaste. Claro. La palabra no nos dice qué Betsabé pensó de David, pero de alguna manera yo quiero creer que Betsabé se enteró que David mató a Urías. La palabra no habla de eso, ¿verdad? Sí. Pero cuando ella se enterara que David mató a Urías, yo no sé qué ella siguió pensando de David. ¿De verdad? No tengo la menor idea, pero no creo que puede ser nada bueno. No veo cómo tú te enteras que la persona con quien tú vives ahora, que es el rey de Israel, es el asesino de tu ex esposo. Entonces tú puedes ver que muchas veces tú incluso pierdes terreno y pierdes dignidad delante de los ojos de la persona con la que tú pecaste, si se trata de una persona. Pero puede ser bueno, en el caso de David tenía que ser algo sexual, pero no, el socio con quien tú pecaste. A veces dice, pero es verdad que yo lo hice mal, pero mira, Joan tampoco es que es gran cosa, porque mira para lo que se prestó para hacer. Es verdad que yo lo hice con él, pero Joan, entonces tú puedes ver que tú pierdes terreno incluso con el otro, con el que te dio apoyo en tu pecado muchas veces. Y nosotros no nos damos cuenta de cuánto el pecado nos daña, porque eso es un daño que yo estoy sufriendo cuando pierdo valor ante tus ojos. Entonces el pecado es terrible, 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 terriblemente terrible. Usted sabe, pastor, que yo quisiera hacer algo ahora. Es probable que en un grupo como este hay muchos ahora que están luchando con tentaciones. Y quizá algunos que están luchando con pecado, quizá hay algunos de los que estamos aquí que pudieran estar en una práctica de pecado. Yo quisiera que oremos, que tomemos un minuto para orar por esas personas. Y que quisiera pedirte que pudieras hacerlo. Pero que podamos orar primero que nada para que esas personas, si se encuentran ahora mismo en un momento de tentación, puedan huir de ella y recordarse las verdades que el Señor ha revelado, las verdades que ellos necesitan. Si hay alguno que está en la práctica de pecado, que se ha dejado seducir por sus pasiones y ese pecado ha dado a luz, que puedan arrepentirse y que puedan venir a Cristo y devolverse. Es algo que necesitamos como iglesia y yo creo que tú pudieras orar por eso. Padre, gracias porque oportunidades como estas no solamente nos ayudan a revisar nuestras mentes y corazones y nuestros pasos, sino que nos ayudan a arrepentirnos. Y yo quiero pedirte en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu, que tú puedas abrir nuestros ojos individuales para cada uno de nosotros, a nuestros pecados, incluyendo aquellos pecados respetables que a veces a los cuales no le damos importancia, de celos, de envidia, de orgullo, de falta de perdón, de vanidad, de avaricia, de codicia, de mentiras, de exageraciones de cosas, de ocultar cosas, de debilitar la verdad. Señor, es una gama. Pero cada uno de nosotros, en quien mora el Espíritu, tú puedes decirnos, y este es tu pecado, y este también, y este otro, y este tiene tiempo, y con este no puedo seguir. O de crítica, o de condenación, o de juicio, cosas que nosotros hacemos todos los días. Señor, a cada uno de nosotros danos la convicción necesaria, después de darnos la iluminación necesaria, para decirte, Señor, perdóname, porque yo soy un hombre o una mujer pecadora en esta área, y en esta otra, y en esta otra. Y yo no quisiera ser así, pero al mismo tiempo hay algo en mí que quiere ser así porque me lleva a hacerlo otra vez. Quizás en mi interior, como decía Pablo, quizás me deleito en la ley de Dios. Pero todavía en estos miembros de mi cuerpo caído hay una ley, la ley del pecado, que hace guerra contra los deseos de mi alma. De manera que cada uno de nosotros pueda decirle en este momento, Señor, ayúdame, por favor, te ruego, te pido encarecidamente que me ayude a vencer las debilidades que están en mí, que desean cosas
pecaminosas, que a veces las veo y otras veces no las veo. Y ayúdame entonces a darte a ti el honor, la gloria, la honra por la victoria que tú tengas en mí, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Pastor, en consejería probablemente has escuchado, yo he escuchado, personas que se encuentran un tanto desesperadas, porque dices que yo oro al Señor, clamo al Señor, leo la palabra, pero esta tentación todavía está ahí, y sigo luchando con esto, y estos pensamientos están ahí, pero no se van. ¿Cómo nosotros pudiéramos ayudar a esas personas a resistir esas tentaciones de forma tal que ellos puedan crear disciplinas que le ayuden a mantenerse firme y no caer? Sí, bueno, yo creo que la pregunta es buena. Yo creo que hay varias cosas que inciden en que esa lucha se mantengan. Algunas son incluso biológicas y otras son de índole espiritual. De manera que yo necesito como que entender ambas cosas para saber dónde voy a tener cierto grado de aceptación o unas expectativas X y dónde tengo que ir a buscar ayuda para vencerla. Pero por un lado, cuando tú tienes una conducta buena o mala, repetitiva, ya hemos hablado de esto otras veces, se forman circuitos cerebrales, literalmente hablando, que no se caen de la noche a la mañana. Dios lo puede romper y lo ha hecho, pero no es lo usual. Lo usual es que yo tenga que luchar para que esos circuitos se rompan. ¿Y cómo se rompen? Bueno, cuando el estímulo que lo produjo, cuando yo me alejo de eso. Suponte que fuera, no sé, alcohol, mientras más tiempo paso sin consumirlo, ese circuito que se formó se va debilitando. Entonces, ¿por qué Dios no lo hace como lo ha hecho en algunos, milagrosamente? Bueno, pues yo tengo que entender que hay consecuencias que el pecado trae. Y parte de esto es lo que Dios dice, esta es la consecuencia de tu pecado. Y cuando yo tengo que luchar para vencer las consecuencias ahora de mi pecado, eso es parte de mi santificación. Eso es parte de la formación del dominio propio que yo no tuve cuando por años incurrí en esta conducta una y otra vez. Entonces Dios está formando mi dominio propio. Pero el dominio propio es un fruto del Espíritu. Entonces yo tengo que ir donde Dios. Ahora viene la parte espiritual, ¿verdad? Yo tengo que ir donde Dios y decirle, Señor, a mí me falta dominio propio. Yo soy un hombre o una mujer de poco dominio propio. Y si me falta dominio propio, me falta llenura del Espíritu. Y si me falta llenura del Espíritu, es porque me permiten la palabra, hartura de mí mismo. O sea, estoy vacío del Espíritu, pero estoy lleno de mí mismo. Por eso es que no hay más llenura. Ayúdame a vaciarme. Ayúdame a rendir mi mente, mi corazón, a rendir mis deseos y poder hacer eso todos los días. De hecho, las personas que han sido alcohólicos por un tiempo, se les dice, no piense que tú vas a estar limpio por los próximos 5 años. No, hoy. O sea, hoy yo rehúso a no consumir alcohol. Y mañana, hoy yo rehúso a no consumir alcohol. Y resulta que una victoria diaria se convierte eventualmente en un año de victoria y eventualmente en 2, eventualmente 3 y luego en una vida de victoria. Pero tengo que diariamente renunciar a ese deseo y decirle a Dios que se haga cargo, que tome el control. Y lo otro es que yo necesito, o sea, alejarme del estímulo no es, déjame ver cómo lo ilustro. Si es el alcohol, alejarme del estímulo no es que yo deje de consumir alcohol, es que yo ni siquiera entre en prácticas, y ahora lo menciono, que lo ilustro, en prácticas que me recuerdan cuando yo consumí alcohol, para que yo no termine ahí. Por ejemplo, hay gente que, esto es algo hasta más sencillo de ver, gente que se toma un café y después de eso se fumaba un cigarrillo. ¿Han conocido gente así? ¿Verdad? Entonces ahora no puedo dejar el cigarrillo. Deja el café. Deja el café porque el café es algo que a mí me recuerda el placer que me produce fumarme un cigarrillo después del café. Entonces hay gente que tiene pornografía. No, que ya yo no veo esas películas. Sí, pero tú ves mucha sensualidad todavía en la televisión. Y ves pantalones cortos, y ves traje de baños, y ves... Tú sabes que quizás esto no le hace nada a otros, pero a ti es tóxico. Entonces deja la televisión. Yo conocí a una persona en la iglesia que estaba en Estados Unidos donde él tenía un problema de ese tipo y un día desenchufló la televisión,
y la puso en el basurero. Una televisión que no tenía nada de malo, no estaba rota, no, la puso en el basurero como una forma de decir, esta basura que yo he consumido se va al basurero. Quizá otra la tomó por ahí y la usó. Entonces yo tengo que reconocer las cosas que a mí me llevaban a esa práctica y alejarme de eso también. No, pero que ya uno no puede ser tan fanático, tan radical. El problema es que el pecado es como un cáncer. Entonces tú no le puedes decir al oncólogo, mira, dame un chin de radiación para yo poder seguir viviendo con esto y tolerarlo, porque el chin de cáncer que quede va a crecer y va a destruir tu vida. Entonces, con el pecado hay que ser totalmente radical si tú quieres triunfar. No hay juegos a medias, no hay cosas a medias. Y créeme, por experiencia en consejería, por lectura y luego en mi propia vida, que hay cosas que tú las crees inocentes y no las son. Pero tú te lo crees. Tú te lo crees, ¿sabes por qué, hermano? Porque te lo quieres creer. Eso es así, te lo quieres creer porque lo quieres consumir. Pero lo que eso hoy no te llevó a aquello, en 3 días, en 3 semanas, te llevó a lo otro. Si tu pecado era, entonces, por ejemplo, mi pecado era que cuando yo viajaba, yo veía pornografía. O yo tenía una caída con el sexo opuesto. No viajes solo. No te hospedes en una habitación solo. O haz lo que hizo un pastor en una ocasión que reconoció eso. Entonces él llegaba al hotel, tomaba una toalla, se la ponía arriba a la televisión que cubriera la pantalla, arriba abría una Biblia y la dejaba ahí como señal hasta que él saliera del hotel. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, justamente para poder vencer la tentación. O realmente no lo quiero. Porque el problema es que muchas veces nosotros queremos las cosas al precio que yo la quiero pagar. Sí, tú sabes que yo creo que ahí esa es la base. Muchas veces persistimos ahí porque no queremos dejar eso. Y yo creo que ese es El precio está muy alto. Claro. El precio está muy alto y muchas veces disfrutamos esto. Entendemos que no está bien, la palabra me lo revela, otros me lo dicen, el Espíritu Santo me lo hace sentir, pero eso es lo que yo disfruto. Y como yo lo quiero, yo me justifico. Y busco como mil formas de justificar el por qué no puedo dejarlo. Pero la razón detrás, y creo que lo mencionabas al comienzo, es que yo quiero eso. Es lo que yo deseo. Y hasta que yo no decida morir a mí, y como dice Cristo, si yo tengo que sacarme un ojo, mejor me saco el ojo. Si tengo que cortarme una mano, me voy a cortar la mano, porque con esto hay que ser totalmente radical. Radical. Pero pastor, nosotros, como pastores, tenemos la responsabilidad de aconsejar hermanos que están en situaciones como esta, que están lidiando con el pecado y con sus consecuencias. Tenemos un equipo de consejería que hace esto, que aconseja y que ayuda a hermanos a poder lidiar con este pecado, con esas tentaciones. Y yo quisiera también aprovechar en este espacio que estamos haciendo esto, poder orar por ellos, porque nosotros somos como iglesia privilegiada de poder tener hombres y mujeres preparados, formados, que están prestos a escuchar a otros, que están lidiando con el pecado o con sus consecuencias y ayudarles a salir de ahí, ayudarle a encontrar la solución a sus problemas. Yo quisiera pedirle a alguien de la iglesia, no sé si Saúl tiene un micrófono a mano, yo quisiera que alguien pudiera orar por nuestros consejeros, que pudiera orar por el pastor Joel, que ahora está asumiendo lo que es el ministerio de consejería, que el Señor le dé visión, le dé pasión a él, a los consejeros, para poder seguir sirviendo a la iglesia. Porque necesitamos un cuerpo de consejeros que nos ayude a pastorear, que nos ayude a caminar con los hermanos que están pasando por situaciones de consejería. Así que, ¿quién quisiera orar por eso? No tienen que pelearse, así que no hay. Aquí tengo un hermano atrás. Starling. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor.
porque tú eres bueno, Padre Celestial, y nos tienes aquí reunidos como una familia, un solo pueblo, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los consejeros. Mira, Señor, que tu iglesia, Padre Celestial, es aconsejada con la verdad. Te pedimos, Señor, por el pastor Joel, que está dirigiendo, Padre Celestial, ahora el ministerio de consejería. Dale sabiduría, dale entendimiento, dale, Padre Celestial, iluminación para que él pueda hacer las cosas para tu gloria, Señor. Sé con él, Señor, dirígelo, guárdalo, líbralo del mal. Asimismo sé con cada uno de los pastores, de los líderes, Señor. Fortalécele en el Espíritu, Padre Celestial. Llénalos de ti para que ellos se puedan vaciar como lo están haciendo y puedan, Señor, brindarnos, Padre Celestial, un servicio para tu gloria. Yo te pido a ese mismo, Padre Celestial, para que tú les guíes y los guardes de caída. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Pastor, tenemos hermanos que han lidiado y nosotros mismos hemos lidiado con pecado. Y la palabra nos llama que cuando pecamos nos arrepintamos. ¿Cuál es la diferencia que podamos quizás de manera práctica inclusive poder hablar un poquito sobre eso? La diferencia entre lo que es el arrepentimiento genuino y el mero remordimiento de un pecado. Porque mucha gente siente remordimiento cuando peca. Pero el yo sentir remordimiento, sentirme mal por mi pecado, no quiere decir que yo me he arrepentido. ¿Cómo yo puedo distinguir una cosa u otra? Bueno, para comenzar, como ustedes saben, Judas experimentó remordimiento y terminó ahorcándose. Porque el remordimiento no es algo que viene de Dios. O por lo menos, si eso es lo único que experimento. Eso es de la carne. Incluso hay gente incrédula que experimenta remordimiento. Por otro lado, el arrepentimiento verdadero, genuino, sí viene de Dios. De hecho, solamente Dios lo puede producir. Yo no puedo. Y yo muchas veces le he dicho a Dios, Señor, dame arrepentimiento porque yo no lo puedo producir. Y eso ha sido altamente efectivo en mi vida. Y tú tienes un texto como 2 Timoteo 2, 25 y 27, donde dice que tratemos con mansedumbre a los que se oponen por si acaso Dios le concede el arrepentimiento. O sea, Pablo está consciente de dónde que viene el arrepentimiento. De los hijos de Eli dice que los hijos de Eli no se arrepintieron porque Dios había decidido matarlo, quitarle la vida. Por eso no se arrepintieron, porque Dios no le iba a dar el arrepentimiento. Ya Dios lo había juzgado. Entonces, el arrepentimiento, para comenzar, pídelo. Número 2, cuando llegue, ¿cómo yo sé? Bueno, porque hay diferentes emociones que se supone que el arrepentido experimenta. Por un lado, si vamos a ser técnicos, en el hebreo hay 2 palabras principales para arrepentimiento. Una implica dolor, hay un cierto dolor emocional de que hiciste lo que hiciste. Y lo otro implica devolverme en dirección contraria. O sea, tengo un deseo de regresar. Tú puedes ver eso en la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo le dolió en un momento dado que él había abandonado a su padre. Y cuando experimentó el dolor, él se devolvió en vía contraria. Y cuando llegó donde su padre, él le dice, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está el dolor. O sea, él no simplemente se estaba sintiendo mal por él. No, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Como consecuencia de eso, de la vergüenza que le está experimentando y del dolor, él le dice, mira, ponme como uno de los trabajadores más bajos, como un jornalero y no más. Entonces ahí tú puedes ver el regreso en dirección contraria, que es importante. En el griego, en el Nuevo Testamento, el arrepentirme implica un cambio de mente. Entonces ya estoy pensando de forma diferente. Quizá tengo vergüenza. Eso es parte de ese dolor emocional, la vergüenza que experimento. Quizá estoy un poco triste. Un poco triste porque, tú sabes, eso me pasó años atrás, en un momento dado donde yo comencé a pensar, bueno, creo que no he amado a mi esposa lo suficiente y pasé como 2 o 3 meses como triste. Iba manejando y tenía como cierto grado de tristeza. Y tú sabes que cuando eso pasa, yo no le estaba diciendo a Dios, quítame esta tristeza, no, porque yo entendí que la tristeza era buena,
porque venía de Dios. Pablo habla de la tristeza que viene del mundo y la tristeza que viene de Dios, de arriba, ¿verdad? Y la tristeza que viene de arriba produce un fruto de justicia. Entonces, esa tristeza es parte del trabajo que Dios está haciendo en nosotros. El que está, ¿cómo fue la palabra? Como Judas. Remordimiento. El que tiene remordimiento, su problema es que ya la entollé. Pero lo que está ahí en juego es, como yo oí a un pastor arrepentirse recientemente en televisión, dijo, yo me sentí estúpido. Gran cosa. Te interrumpo y algo que dices que me llama la atención. Puede ser que el arrepentimiento es algo que tiene que ver con Dios y el remordimiento es algo que tiene que ver conmigo. Algo que yo cuando me arrepiento porque yo he ofendido a Dios y cuando yo tengo remordimiento porque yo tengo dolor porque me siento mal conmigo. Quedé mal yo. Ahora tengo vergüenza delante de ustedes. ¿Qué van a pensar ustedes de mí de aquí en adelante? Me siento como un estúpido. Bueno, el pecado es estúpido. O sea, el pecar es estúpido de nuestra parte. Y todos lo hemos hecho. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que hay alguna de las características de lo que es el verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento no dibuja las cosas ni busca culpables. No, que lo que pasó fue que fulana o fulano me dijo, me tentó, me ofreció. Eso no es tu problema. No, que fulano me habló mal, no, que llegó tarde, nada. Yo pequé porque yo pequé. Tiene nada que ver con el otro. Aunque el otro me haya hecho la oferta, es mi pecado. Por eso es que el hijo pródigo dice, yo pequé contra el cielo y contra ti. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Mientras yo ande buscando culpables, eso sería como una buena señal para todos nosotros. Mientras tú trates de justificar tu pecado, 1%, a través de alguna circunstancia o persona que es como co-culpable contigo, ahí hay un problema donde el arrepentimiento no es completo. Porque el arrepentimiento completo es básicamente yo pequé. Sí, pero que esta persona también contribuyó. Él o ella tiene que dar cuenta por él o por ella al Señor. Yo pequé. Y pequé porque había pecado en mí que deseó o esto o aquello o lo que hice. Y no hay ninguna otra razón, hermanos. Que otros quieran agregar razones, bueno, ellos tienen que lidiar con eso. Pero yo tengo que apropiarme de mi pecado, de mi culpa, de mi deseo, de mi concupiscencia, y va a tener mucho mayor triunfo. Porque cuando yo no lo hago así, y yo hablo con Dios, Dios me dice, sí, pero tú hablaste conmigo, pero tú quedas con pecado todavía. No creas que tú estás completamente absuelto de esto. ¿Por qué? Porque me trataste de traer gente a tu pecado como culpables, como si no fuera tú el problema. Yo soy el problema. Yo llevo el enemigo dentro de mí. Mi mayor enemigo soy yo. Ajá, pastor, pero usted es tan malo así. No, y tu mayor enemigo eres tú. Sí, así es. O sea, esa es la realidad. Nosotros tenemos una naturaleza humana y esa naturaleza humana se comporta, piensa, siente de manera muy similar en todos nosotros. Esa es la realidad. Por eso es que no podemos ser tan juzgadores, porque tú y yo venimos del mismo árbol, que se llamó Adán y Eva, y las frutas se caen cerca del árbol, como ya hemos mencionado. Entonces, estamos muy cerca del árbol nosotros. Lo que hay es que uno está un poco más avanzado, porque alguien pasó y lo pateó a la fruta y está más para allá del árbol. Por así decirlo, uno por la gracia de Dios han sido alejados del árbol donde nos caímos, pero nos caímos del mismo árbol. Y eso nos ayuda a nosotros a lidiar con el pecado del otro también. Claro. Y me llama la atención que la palabra nos muestra lo que es un corazón arrepentido. Y esto es la oración de un hombre arrepentido. El Salmo 51, que lo leíamos ahorita. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es un corazón que viene a Dios y pidiéndole a Él que tenga piedad conforme a su misericordia, conforme a tu inmensa compasión. Borra de mí mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Esa es la oración de un hombre arrepentido. ¿Notaste o notaron el pronombre yo he pecado? Claro. Yo transgredí tu ley. Mi pecado, mi. Ahí no hay Betsabé. Claro. Si Betsabé no sale, ¿para qué se bañó ahí desnuda? Nada de eso. Yo fui el responsable de todo eso. Más nadie. Sí. Y quizás antes de darle participación a que puedan hacer preguntas, lo bueno de la palabra, lo bueno de nuestro Dios, es que nosotros pecamos y pecamos, si nos arrepentimos, podemos venir delante de Él. Porque como dice el salmista, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Él es de esa manera. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como están de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Nosotros somos pecadores, sí. Cedemos muchas veces a la tentación. Pero el Señor nos ha mandado, arrepiéntete. Y si te arrepientes, ten en cuenta siempre que yo soy un Dios compasivo. Un Dios lento para la ira, grande en misericordia, que como un hijo te amo, porque hijo mío eres tú. Y si alguno de nosotros ha pecado, está en pecado, recordemos esa verdad. Yo creo que es una verdad que debemos recordarla y traer a nuestra mente cada día. El salmista, cuando empieza el Salmo 103, él se habla a sí mismo. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Que nosotros podamos recordarnos esas cosas. ¿Quién es el Señor? Y que en Él hay perdón. Y quizás antes de avanzar a preguntas y demás, si la verdad es conocida, en la enorme mayoría de los casos, por no decirlo en todos, nuestro mayor interés es salvaguardar nuestra reputación. Es como el sine qua non del ser humano. Cuando eso ya no está, ahí hay mucho crecimiento que se ha dado, pero mucho crecimiento. Por años. Lamentablemente eso no nos deja arrepentir, salvaguardar la reputación de mi nombre. Y tú lo ves, por ejemplo, en consejería. Por ejemplo, estamos hablando con los padres. Pastor, mire, mi hijo de tantos años, él es muy orgulloso. ¿Ok? Y entonces, por su orgullo, yo no sé nada del hijo, no conozco ni la cara. Entonces yo le digo, estas son cosas reales. Bueno, como su hijo es orgulloso, como usted decía, en ese caso, yo quiero decirle, pastor, que cuando yo digo orgulloso, no es que él es tan orgulloso, usted sabe, como que siempre, a veces yo he tenido que decirle, pero yo no sé nada de su hijo, y usted que me ha dicho que su hijo es orgulloso, pero porque mi hijo me representa a mí. Entonces no solamente yo quiero salvaguardar la reputación de mi persona, yo quiero salvaguardar la reputación de mi apellido, de mi familia, de mi casa. Mientras tú y yo estemos tratando de salvaguardar la reputación de tu nombre, de que no se diga, de que no se piense, no va a avanzar en tu proceso de santificación. Hermanos, lo que tú eres, ya los cielos lo saben. Los cielos lo saben. ¿Qué hago yo tratando de guardar la reputación delante de los hombres? Porque en el cielo donde se me va a juzgar. La única forma de tú avanzar y rápido en términos de tu santificación es que tú digas, a mí no me importa mi reputación, ni mi nombre, ni lo que el otro piense. Yo soy lo que soy y tengo que admitirlo. Y eso es una de las razones por las que con frecuencia, muchos de ustedes saben que yo tengo muchas cosas, pero por ejemplo, cuando tiene que ver con mensajes de WhatsApp, no creo que ustedes tienen idea de cuántos mensajes y llamadas entran todos los días a mi teléfono. Entonces, hay mensajes que se me pasan. Y se me puede pasar por un día, y por dos, y por tres. Y puede ser que se me pase, y si no me lo vuelven a recordar, que no recuerde.
Pero cuando yo tengo que devolver la llamada, por atrasado que lo esté devolviendo, yo siempre tengo la misma respuesta. Mira, fulano, yo vi esta llamada, yo vi este mensaje, en el momento yo no pude responder y después yo borré. Yo podría darte una mejor respuesta que esa, pero si te la doy te estaría mintiendo. Esta es la respuesta, no tengo otra. Así que excúsame, perdóname. Con eso yo me estoy diciendo a mí continuamente, con cosas así sencillas, no voy a salvaguardar mi imagen. No, ni siquiera le digo, tú sabes que yo como médico, como pastor, puede ser que yo le diga, yo sabe que yo tengo muchos mensajes, pero es simplemente tratando de decirle, no es que tú eres menos importante, sino que se me pasó. Pero quiero que sepa que a mí se me pasó. Que el problema no son las muchas llamadas, es que yo no puedo responder, a todas y cada una de ellas, porque soy humano y tengo una deficiencia. Y yo tengo que recordarme continuamente, mi nombre, reputación, si se va a guardar, tiene que ser allá arriba. Y en ese caso no lo puedo guardar yo, tiene que guardarlo Dios. Y por eso a veces yo le digo, mira Señor, voy a llamar, qué sé yo, a Joan, le voy a tener que decir que a mí se me pasó, pon gracia en él para que lo pueda recibir. El 99% de las veces, el otro, no, pastor, preocúpese, o doctor incluso, yo sé que usted tiene muchas cosas y demás, gracias por tomarse el tiempo por llamarme. Pero le dije la verdad. O sea, habla con la verdad todo el tiempo, que Dios te va a levantar. Amén, amén, amén. Así es, así es. No, gloria a Dios. Yo he sido testigo de eso. Y Dios ha sido muy bueno cuando uno quiere mantener la verdad, porque Dios respalda la verdad, porque Dios se opone a la mentira. Y cuando muchas veces tenemos temores de que yo no quiero decirle eso a un jefe, no quiero decirle eso a mi esposa, a mi esposo, prefiero ocultar ciertas cosas. Al final las consecuencias siempre son mayores. Siempre, el siempre en absoluto, siempre son mayores. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Yo quisiera darle la oportunidad a alguno de ustedes, si tiene alguna pregunta que quisieras hacernos o hacer al pastor Miguel con relación a este tema, que pudiera levantar la mano, hay un micrófono que va a ir donde usted, de forma tal que pudiera hacernos la pregunta y estaremos respondiendo. Lo que sí quisiera que pudiéramos mantener las preguntas con relación a este tema, al tema relacionado al pecado, relacionado a las tentaciones, porque pudiéramos hacer preguntas ahora de escatología y eso no es el escenario para eso. Los últimos tiempos, hablaremos de los últimos tiempos en otro momento. Aquí tengo una pregunta aquí, Gabriel. Dios les bendiga, hermanos. Yo quería hacer una pregunta con relación a lo siguiente. En el primer conversatorio se habló del pecado original y se habló la presencia de Satanás, estaba ahí en ese lugar. Luego vemos a Jesús en el desierto y vemos de nuevo a Satanás en la tentación. Pregunta, ¿no está vigente Satanás hoy? ¿No juega ningún papel en la tentación del cristiano hoy en día? Eso me gustaría. Definitivamente que sí. Satanás y todos sus secuaces. Satanás y todo el mundo de las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados en las regiones celestiales. Aunque mi lucha se puede dar a través, qué sé yo, tengo un problema con Joan, eso no descarta que las fuerzas de la tiniebla quisieran usar a Joan para hacerme caer, o a otra persona, o a mí para hacer caer a otro. Lo que pasa es que nosotros estamos ajenos a ese mundo y cómo se dan esas influencias, pero lo podemos ver en la vida de Pedro y el Señor Jesús, cuando Pedro dice, no Señor, que no te acontezca esto en Jerusalén, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No le dice apártate de mí, Pedro, sino Satanás. Pero al mismo tiempo el Señor reconoce, pero esto no es de Satanás solamente, no, porque oye lo que Cristo le dice, porque tú no tienes en cuenta de manera primaria las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Por eso que Satanás te está usando. Si no fuera así, Satanás no te estuviera usando. O sea que nosotros nunca estamos despegados de la acción porque Satanás me haya insinuado o llevado. Lo vemos en la vida de David también, cuando Satanás lo incitó a hacer un censo. Sí, pero David es el que paga y el pueblo también. Entonces, Satanás definitivamente que es una fuerza enorme de influencia
y lo hace a través de seres humanos, pero yo sigo siendo culpable. Así es. Lo vemos en Adán, lo vemos en Eva, lo vemos en David cuando fue incitado a hacer un censo y así sucesivamente. Y algo que me llama mucho la atención y algo que la hermana mencionó, cuando Satanás tienta a Cristo, como le responde, es usando la verdad. Y esa es la herramienta que nosotros tenemos. Cuando nosotros vamos a ser tentados por Satanás, Satanás puede que en un momento nos quiera motivar a hacer cosas que deshonren el nombre de nuestro Dios. Y en ese momento, ¿qué yo tengo que hacer? Lo mismo que hizo Cristo. Hablarme la verdad y recordarme la verdad que está en su palabra. Que esa es la herramienta que nosotros tenemos. Es la espada. La palabra es la espada con la que yo me defiendo de las artimañas del enemigo y de sus secuaces. Gabriel. Buenas noches. Una pregunta con relación al arrepentimiento y al remordimiento también. Una persona no creyente puede arrepentirse porque hablamos de que el arrepentimiento viene de Dios. Entonces, ¿Dios le tiene que dar arrepentimiento a esa gente o simple y llanamente siente remordimiento? Si se arrepiente, de lo único que él se va a arrepentir para comenzar, Luis, y creo que reconocí tu voz, es para entregar su vida a Cristo. Pero ese arrepentimiento se lo dio Dios también. De hecho, teológicamente hablando, Cristo, Dios, la Trinidad, lo hizo nacer de nuevo. Después que Él nació de nuevo, Él experimentó deseo de arrepentirse. Eso es como se da. Nosotros a veces decimos, ¿verdad? Si alguien quiere entregar su vida a Cristo y la gente se para, vamos a asumir que se pararon 10 y que fueron genuinos los 10. Ellos se pararon por una sola razón, porque ya estaban regenerados y convertidos y nacidos de nuevos. Si no, no se paran, no tienen deseo de pararse. Y entonces, ¿para qué hacemos eso? No, porque es una evidencia para la iglesia de lo activo que Dios estuvo hoy, hablando y convirtiendo personas. Entonces, como, wow, Dios obró hoy. Si nosotros no hacemos eso, todo el mundo se va para su casa y nadie puede decir, wow, como Dios obró hoy grandemente. Pero eso pasó. Y eso, teológicamente hablando, eso está como bastante claro. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace primero. Juan 3. Tengo que nacer primero para decir, wow, es el reino de Dios, yo lo quiero. Sí, ahora lo quiero, pero no hasta que no haya nacido de nuevo. Sí, ¿sabe que cuando yo pienso en eso, pienso en una ilustración? Un pez no sabe, cuando está en el agua, no sabe que está mojado. Él está en el agua. De la misma manera, el inconverso no sabe que está en pecado, no sabe que está deshonrando a Dios, no lo sabe. Hasta que no es sacado del agua por Dios y ahí sabe, ok, yo estaba mojado, yo estaba en pecado y hoy puedo arrepentirme y puedo ser limpiado de esa condición en la que estaba. Amén. Preguntas. Aquí tengo una mano aquí, tengo una mano atrás, varias manos atrás, otra mano atrás. Wow, muchas manos. 500 manos. Wow. Sí, Gabriel. Buenas noches. Usted mencionaba algo que es una realidad y es que nosotros somos tentados y pecamos con cosas que nos gustan hacer. O sea, si a usted no le gusta ir al gimnasio a hacer ejercicio, o sea, difícilmente usted va a ser tentado y va a pecar. Amén, hermano. Por ejemplo, de ir al gimnasio. Con el gimnasio. Y al pecar con lo que nos gusta hacer, lo que se revela es la falta de dominio propio en yo contenerme para yo no hacer lo que quiero hacer, sino hacer lo que debo hacer porque desagrada a Dios. Entonces, yo en los últimos años he tenido una lucha interna campal porque la palabra dice que ese dominio propio es un don de Dios. Y en otra parte dice que... Perdón, es un fruto del Espíritu. Porque el don es una cosa y el fruto es otra cosa. O sea, el don es algo que, por ejemplo, alguien tiene el don de enseñanza y esta otra persona no.
Y el que no tiene el don de enseñanza no se puede sentir culpable porque no lo tiene, no me lo dieron. Ahora, el fruto del Espíritu se supone que es algo que todos debiéramos cultivar, o que el Espíritu cultive en cada uno de nosotros. Pero esa es la diferencia, que el don no está presente en todo, el fruto sí debe estar presente en todos. Pero perdón que te interrumpa. Agradezco la aclaración. Va igual en la línea de lo que iba a mencionar, porque en contraparte la palabra dice que nosotros no tenemos lo que pedimos porque no pedimos como conviene y pedimos para gastar en nuestros deleites. Si pedir dominio propio, que es un fruto del Espíritu, es algo que evidentemente agrada a Dios, y a algunos ese dominio propio, ese fruto del Espíritu, le viene mucho más fácil que a otros, esa es una de las razones también por la que unos pecamos más que otros. En ese arrepentimiento y en esa petición, ese ruego por tener más de ese fruto del Espíritu, de ese dominio propio, como que la idea personal es que, oye, yo estoy pidiéndole a Dios algo, no una casa, un carro nuevo, es algo que realmente me duele, me mortifica no tener el nivel de dominio propio que yo debería tener para no pecar. Y eso concluye en la sensación, quizás esta edad, ¿no?, de tener más de 50 años, llegando a los 60, de un deseo natural de literalmente dejar de estar en este mundo, porque mientras esté en este mundo, esa tentación y esa inclinación a pecar va a estar siempre presente. No que yo me quiera quitar mi propia vida, ni que sea una oración, Señor, llévame contigo, pero hay esa dualidad de, Señor, no quiero pecar contra ti, quiero más de tener dominio propio. No estoy viendo, a pesar de que hago el esfuerzo, esa oración contestada al nivel que me hubiese gustado tener, y entonces la relación es una especie como, bueno, si no me vas a dar ese fruto del Espíritu al nivel que me gustaría tenerlo, pues llévame contigo. Un poquito más o menos en la línea. Bueno, el fruto del Espíritu, o en este caso el dominio propio, que es una de las 9 virtudes del fruto, no es el resultado simplemente de pedirlo. O sea, un poco más complejo de ahí. Número 1, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si yo no hago suficiente consumo de la palabra, no puedo contar con fruto del Espíritu suficiente, porque el instrumento número 1 de santificación es su palabra. Una palabra que es más cortante que cualquier espada de doble filo, que es capaz de discernir mis intenciones y pensamientos. O sea, la palabra es tan poderosa que me dice, mira, aquí tú estás mintiendo, eso no es así como tú pensabas. Entonces yo necesito consumir la palabra, eso es uno. Número 2, la palabra de Dios dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo necesito una vida de oración, no es una petición del Espíritu, de dominio propio solamente, porque eso sería una petición como hasta cierto punto interesada. No, yo tengo una vida de oración dentro de la cual yo pido por dominio propio. Entonces eso es otro elemento. Tercero, las cosas que debilitan mi dominio propio, yo tengo que quitarlas de mi vida, aunque no sean pecaminosas. Puede ser café, puede ser cigarrillo, puede ser, no sé, pero cosas que yo no puedo dominar, porque Pablo decía en una de sus cartas que aunque todas las cosas son permisibles, no todas son convenientes, y luego agregaba en otro momento, y no me voy a dejar dominar por ninguna. No me voy a dejar dominar. Entonces yo tengo que vencer eso. Entonces yo necesito ver en qué otras áreas yo he estado cediendo mi dominio propio, que puede ser tan sencilla como el comer. Quizá a la hora de comer yo no ejerzo el dominio propio. Pero ese mismo dominio propio que no ejerzo a la hora de comer, probablemente no lo pueda ejercer en el área de debilidad
de mi vida, en esa otra área de debilidad. ¿Por qué? Porque el dominio propio es como un músculo que funciona en todas las áreas. No, yo tengo mucho dominio propio para tal cosa, pero no lo tengo en esta. No, si tengo dominio propio, él va a funcionar para disciplina, horas de dormir, la tentación sexual, para comer, porque es una virtud, no una cosa que funciona de forma separada. Entonces, yo necesito entregar, que esa es la otra parte, con eso cierro, para tener llenura del Espíritu. Tú dices, uno avanza más rápido que otro. Sí, es verdad. Pero hay dentro de los seres humanos, hay seres humanos mucho más rebeldes que otros. Hay otros mucho más tercos que otros, literalmente hablando. Entonces, hay un grupo de los hijos de Dios que insiste e insiste e insiste en sus formas. Hay otros hijos de Dios que dicen, no, yo se haga tu voluntad y no la mía. Otro más. El crecimiento se produce en una comunidad. Hay hijos de Dios que participan muy activamente dentro de la comunidad. Hay hijos de Dios que piensan que ellos lo pueden hacer con Dios solo. No, Dios lo puede hacer solo, pero se rehúsa a hacerlo solo, porque es contra su diseño. Tú necesitas ser parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces tú puedes ver que no es tan simple como aislar una sola cosa. Claro, ¿no? Y si puedo agregar algo ahí y quizás resumir. Yo no puedo tener dominio propio si yo no tengo llenura del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es una consecuencia de la llenura, que yo lo puedo ver en mi vida. Yo puedo ver que yo tengo amor por otros, paciencia, bondad, dominio propio, pero eso es un fruto de que yo estoy lleno, de que el Espíritu Santo me controla. Y para que el Espíritu Santo me controle, yo tengo que ejercitar mis disciplinas espirituales. Yo tengo que leer la palabra, yo tengo que orar, yo tengo que meditar en Él, yo tengo que congregarme con los hermanos, adorarle. Yo no puedo venir, Señor, dame dominio propio si las otras cosas no las estoy haciendo, porque al final no se dará de esa manera. Entonces, ¿queremos dominio propio? Yo quiero dominio propio. Yo quiero más paciencia, yo quiero más amor. Pero para eso yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, le dice, no embriaguéis con vino en lo que es solución, sino sed lleno del Espíritu Santo. Él le da ese mandato. ¿Y cómo yo soy lleno? Bueno, leyendo la Escritura, orando, congregándome, siendo parte de una iglesia que predica su palabra y que le adora en comunidad. Entonces, hagamos eso. ¿Y las consecuencias cuáles van a ser? Que yo voy a tener dominio propio y voy a poder mostrar su fruto. Gabriel. Amén. Tengo una pregunta, doctor. ¿Cómo ayudar a un ser querido cristiano que lucha con el pecado de la ira y está siendo afectado por la depresión, de la cual está siendo medicado? ¿Cómo puedo aconsejar a un hermano que está luchando con la ira? Depresión y está siendo medicado. Con la ira y está siendo medicado. Bueno, varias cosas, ¿verdad? Yo creo que, como yo he dicho otras veces, después de Génesis 3, nada es sencillo. Y la ira es una de esas cosas. Déjame tomar como diferentes aspectos de la ira. Por un lado, cuando yo tengo situaciones no resueltas en mi vida, insatisfacciones en mi vida, yo tiendo a permanecer airado, porque estoy insatisfecho. Y las insatisfacciones, por definición, son irritantes. Entonces, a veces lo que yo tengo es una falta de un aspecto, una falta de aceptación de que la vida que Dios me ha dado, en el lugar que me la ha dado, es así. Y ahí Dios entiende que Él puede cambiarme mejor que en cualquier otro lugar. Eso es un aspecto de la ira. Segundo aspecto de la ira. El amor es paciente. Entonces hay otro aspecto de la ira que tiene que ver con que yo me amo a mí mismo y lo que yo deseo y mis formas y mis horas y mis patrones más de lo que yo debiera estar amando al hermano. Por tanto, yo no soy paciente con el hermano. Me airo. Porque eso es falta de paciencia. Eso es otro aspecto. Número 3. Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde y encontrarás
o descanso o paz, dependiendo de la traducción que tú tengas, para vuestras almas. No estoy en paz. ¿Por qué? Porque no soy manso, porque no soy humilde. Yo tengo que arrepentirme de mi falta de humildad, de mi falta de mansedumbre, porque si tengo mansedumbre, tengo humildad, tengo amor por el hermano, tengo aceptación de las circunstancias en medio de las cuales me encuentro. El domingo el pastor Joel predicaba y leía de Filipenses, ¿verdad? Que las situaciones en medio de las cuales yo me encuentro han resultado en un mayor avance del Evangelio. Ah, sí, pero eso es la cárcel. Sí, pero eso es para mí, resulta que es la clínica, es la iglesia, es la IBI, es la reunión pastoral del día de ayer. Las circunstancias en medio de las cuales me encuentro han resultado en una mejor santificación para mi vida, por así decirlo. Entonces, yo necesito para bajar esa ira una serie de elementos que no es tan simple como decir, bueno, ama al hermano más y ya punto. No, porque eso no es lo único. Yo tengo que cultivar la humildad. Y honestamente, hermanos, cualquier pregunta que nosotros podamos hacer o cualquier fruto que deseemos para nosotros, eso se cultiva en un terreno que tiene un nombre, que se llama humildad. Yo estoy convencido hasta el tuétano de mis huesos que la humildad es el terreno donde crece cualquier cosa que tú siembres. Llámale amor, llámale dominio propio, lo que tú quieras. La semilla que tú pongas ahí en un terreno de humildad, eso crece. Y el orgullo es un terreno pedregoso que ahoga muchas semillas que han sido plantadas o que se quieren plantar. Entonces, una de las mejores cosas que yo puedo hacer es justamente cultivar la humildad para que puedan crecer estas virtudes que la estoy llamando, somos como frutos, virtudes, ¿verdad? Como si fueran flores o árboles frutales. Yo creo que de ahí que Cristo insistiera tanto: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí. Y lo que menos nosotros tenemos como seres humanos desde el jardín del Edén es humildad, porque lo que a Adán le faltó en un momento dado, entre otras cosas, es tener la humildad necesaria para decir, no es que yo no soy independiente, yo no puedo funcionar de manera independiente, yo soy un ser dependiente de Dios, y eso es falta de humildad también. Nosotros siempre creemos que podemos, que no necesitamos el otro, que el otro puede ser conveniente, pero yo no lo necesito. Solo no se puede, porque Dios no lo va a permitir ni siquiera que yo quiera tratar de santificarme, superarme, mejorarme yo solo. Eso es parte de mi falta de humildad. Entonces, ahí hay una respuesta como amplia. Todas estas preguntas son complejas. Claro. No, y si yo pudiera agregar quizá dos a eso que el pastor menciona. Número uno, si la persona es medicada, tú mencionabas, es una persona que está siendo medicada, es probablemente que su médico haya entendido que él tiene una patología, una necesidad de una medicación. Mi recomendación número uno es que siga bebiéndose su medicamento. Porque muchas veces entendemos que con otras cosas yo puedo solucionar mi problema. Y hay casos que sí, hay otros que no. Entonces, que siga manteniéndose, buscando ayuda y respetando la dirección de su médico. Eso yo sería un consejo que le daría. Dos, también de acuerdo, doctor. Gracias. Bueno, eso yo pensaba que era tú que le iba a decir ahí. Te pegaba más decirlo a ti, pero bueno. Número dos, también que sea sabio en no exponerse. Creo que muchas personas que tienen problemas de ira tienen que conocerse y tienen que saber cuándo quedarse callado y cuándo irse. Muchas relaciones matrimoniales, familiares, hay personas que no es el momento para hablar porque no te sientes preparado, mejor vete, no te expongas. Y número tres, yo creo que era la primera del pastor, tener expectativas correctas. Cuando yo sé que yo estoy en un mundo caído, que las personas que están a mi lado disfuncionan, yo entiendo que las cosas no van a ser como yo quiero. Y eso va a hacer que yo me tranquilice y entienda, Señor, al final que se haga tu voluntad. Entonces yo creo que cuando yo tengo expectativas correctas, las cosas cambian. Muchas veces nosotros nos frustramos, nos airamos, porque esperamos cosas que no son acorde a la realidad, de personas que quizás no pueden dar lo que yo estoy esperando, de situaciones que no se van a dar como yo la imagino, porque estamos en un mundo caído y las cosas no son color de rosa. Preguntas. Aquí tengo 3 manos, 4, 5.
Bueno, son las 9:18. Vamos a ver cómo respondemos todas estas preguntas. De aquí a las 12 de la noche. Déjame hacer una aclaración, no con respecto a lo último, pero en general del tema, porque me vino a la mente, yo creo que es importante. Hermanos, frecuentemente nosotros pecamos con otros, de una manera u otra, porque no vivimos solos. Y yo tengo que tener cuidado de que a la hora de yo pecar, yo no me esté aprovechando de una vulnerabilidad que el otro tiene, que a mí me ayuda o a mí me conviene o que me es fácil manipular, porque Dios me va a tomar eso en cuenta. Y en parte, cuando Cristo decía que hay de aquel que haga caer o tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿verdad? Sería mejor que se colgara una piedra en el cuello y se tirara al fondo del mar. Él está hablando en parte a esa vulnerabilidad. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos pendiente, porque a veces como figura de autoridad podemos aprovechar la vulnerabilidad de alguien que está debajo de nosotros. Pero otras veces simplemente que alguien tiene una debilidad mayor que la mía y yo me aprovecho de esa vulnerabilidad, cuando en realidad yo debiera proteger a la persona que está vulnerable precisamente por amor a mi hermano. Y yo sé que eso requiere mucha santificación para pensarlo así, pero yo necesito eso porque eso va a ayudarme a no hacer piedra de tropiezo para otros. Así es. ¿Se escucha? Ok. Buenas noches, pastor. Estamos hablando del pecado y si nos remontamos, ¿dónde es el origen del pecado? Vemos que estamos en un mundo caído. Eva fue tentada por... Todos somos tentados por nuestro mundo caído. Eva fue tentada por Satanás, pero Satanás estaba en un ambiente perfecto. ¿Dónde es el origen del pecado de Satanás? Y lo otro es, ¿puede él arrepentirse? Bueno. Um, La segunda es más fácil que la primera. Mira, a lo largo de la historia, esa pregunta, vamos a decir, tiene 2000 años discutiéndose. Y honestamente, yo creo, leyendo diferentes teólogos, como que han complicado la pregunta y por tanto han complicado la respuesta. Porque, yo te voy a decir cómo yo lo veo. Dios puede corregirme cuando lleguemos al cielo. Dios es la única persona infalible, el único ser infalible. Tan pronto Él creó una criatura, era axiomático que esa criatura en algún momento se iba a equivocar. Cuando se equivoque, pecó. Se equivocó en el juicio que hizo. En el caso de Satanás, cuando leemos a Ezequiel 28, Isaías 14, se nos habla de que él se consideraba, tú sabes, como superior. Yo me sentaré en el lugar del Altísimo. Se consideró superior. Se equivocó. O sea, él hizo un mal juicio de lo que él era capaz, de lo que podía alcanzar. Se equivocó. Con Adán y Eva era axiomático para mí, y claro que se van a equivocar, no son Dios. Dios es la única persona infalible todo el tiempo en sus juicios, en lo que mide, en lo que calcula, en lo que piensa, en las decisiones. Cuando se equivocaron, ya habían pecado. Entonces, para mí ese es el origen del pecado, el hecho de la criatura no haber entendido que su posición es continuamente dependiente de su creador, continuamente. Pastor, y si me permite interrumpirte ahí, para agregar eso. Yo sabía que ellos iban a pecar, porque inclusive había hecho un plan antes de haberlos creado a ellos, Definitivamente. para redimirlo cuando ellos pecaran. Ya Dios sabía que eso era una posibilidad que iba a ocurrir. Definitivamente. Y con relación a tu pregunta de si Satanás se puede arrepentir, de acuerdo a lo que la Escritura revela, sabemos que ya su condenación está dictada. Entonces, en ese sentido, no puede. La pregunta sería, porque ni él ni sus ángeles caídos, o sea, ninguno de los demonios se va a arrepentir. La pregunta sería, ¿por qué el ser humano y por qué no ellos? La palabra no lo revela. Pero hay algo que pudiéramos mencionar por lo menos. De las únicas criaturas que se dice que fueron hechas a la imagen de Dios,
es el ser humano. De los ángeles no dice, y ellos no fueron hechos a la imagen de Dios, pero simplemente la Escritura guarda silencio. Si por casualidad ellos no fueron hechos a la imagen de Dios, muy posiblemente es la imagen de Dios la que es capaz de ser redimida y de arrepentirse, porque eso es justamente lo que Dios está haciendo. Dios está tratando de redimir su imagen en nosotros. Nosotros somos los salvados, pero lo que Dios está haciendo de manera primaria es redimiendo su imagen en nosotros. Si los ángeles no fueron hechos a imagen de Dios, que dijimos ya que la palabra guarda silencio, pero si no lo fueron, entonces quizás eso explique el por qué su incapacidad para arrepentirse, porque solamente la imagen de Dios tiene la capacidad de ser redimida. Pudiera andar por ahí. Sí, y cuando vamos al libro del Génesis nos damos cuenta que una de la base por la cual pudiera permitirse lo que es la pena de muerte, es porque aquel que mata a otro, mata la imagen de Dios en ese otro. Y Dios es celoso en querer guardar su imagen en cada uno de sus criaturas, en aquellos que Él ha creado. Pregunta. Leandro. Hasta los micrófonos son caídos. Claro. ¿Por qué ustedes creen que nosotros somos tan severos en juzgar los pecados escandalosos y somos tan suaves en tratar los pecados que llamamos respetables? Bueno, yo creo que hay un par de razones distintas. Por un lado, no hay duda de que hay pecados mayores y menores. La palabra lo revela de diferentes maneras. En el Nuevo Testamento se habla de que aquellos que pecan con conocimiento de causa recibirán muchos azotes. Y los que pecan en ignorancia recibirán menos azotes. O sea, obviamente hay una reciprocidad con la gravedad de mi pecado. En el Antiguo Testamento habían pecados que llevaban a la pena de muerte y otros no. Entonces, obviamente, habían pecados mayores hay pecados mayores y pecados menores. No es lo mismo que yo diga, mira hermano, llegué aquí a las 5 de la tarde, cuando llegué a las 7, a que yo cuando llegue a mi casa le dé una galleta a mi esposa. ¿No? Se requiere más grado de corrupción de mi naturaleza para poder hacer una cosa que la otra. Entonces yo creo que hay una cierta evaluación en ese sentido que nosotros hacemos en nuestras mentes. Pero como somos personas pecaminosas, los pecados respetables, como tú mencionabas, nosotros no lo vemos tan horribles como Dios los ve. Porque nosotros somos personas que vemos parcialmente. No tenemos santidad absoluta. Y en ese sentido no es muy fácil como estos son pecaditos que no lo son. Y estos son pecadotes porque son como más obvios a nosotros. Porque hay pecados incluso que son obvios hasta para el inconverso, como sería una violación, un homicidio. Pero si tuviéramos la santidad de Dios, los respetables lo viéramos también igual como horripilantes. Claro. Porque todo pecado es horripilante para Dios. Sí. Y también, y es lo triste de esto, que muchas veces nuestras culturas nos hacen ver un pecado más grande que otro. Por ejemplo, tú vas a África y hay ciertas tribus y ciertas denominaciones que entienden que es correcto que un adulto esté con una niña de 12 años. Ellos no lo ven eso como un gran pecado, pero para nosotros eso merece pena de muerte, inclusive pudiéramos decir para algunos, porque es un abuso. Entonces muchas veces la cultura pudiera afectar la forma como nosotros vemos un pecado u otro, pero como decía el pastor, pecado es pecado. Y Dios, que es santo, 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 no tolera el pecado. Y muchas veces nosotros pensamos que sí, bueno, esto sí, esto no. Para Dios, aunque las consecuencias son distintas de uno y otro, para la santidad de Dios, todo pecado merece la muerte. Y déjame añadir algo. Ciertamente las culturas nos enseñan esas cosas, como dice Joan, pero incluso va un poco más allá. Hay culturas más oscuras que otras. O sea, el grado de oscuridad de Haití no es el grado de oscuridad de muchos de estos países, lamentablemente. Tú lo ves por el grado justamente de la generalización de ciertos pecados. Cuando tú piensas en Europa antes de la Reforma Protestante,
la oscuridad era mayor que después de la Reforma Protestante. De hecho, la frase que fue acuñada para definir la Reforma fue post tenebras lux, después de las tinieblas luz. Obviamente ellos reconocieron que había más oscuridad que luego que llegó la luz, que fue todo lo que pasó después. Lamentablemente Occidente, hoy la frase que estamos acuñando para Occidente es post lux tenebras, después de la luz tinieblas, porque ese Occidente que conoció la luz ha querido sacar la luz y se queda en tinieblas otra vez. Entonces las cosas culturales, muchas de esas culturas a las que Joan se refiere, también no han tenido la visitación del Espíritu y de la Palabra y del Evangelio como Occidente sí lo ha tenido en ciertas partes. Y ellos están en más grado de más alta oscuridad que nosotros, por así decirlo. Por eso es que a quien mucho se le da, mucho se le pide. O sea, nosotros que hemos recibido más luz, estamos más en problemas cuando hacemos lo que no debemos hacer. Así es. Preguntas. Aquí tengo una mano. Una aquí y una allá. Pero tengo aquí a Johan aquí adelante. Johan, sí. Buenas noches, iglesia. Bueno, en los primeros conversatorios, creo que fue el primero o el segundo, se trató el tema de las barreras emocionales y de que... Perdón, ¿las qué? Barreras emocionales. Barreras, gracias. Sí. Y de que el pecado no nos deja igual como estábamos antes de pecar, es decir, que nos cambia. Yo tengo dos preguntas con relación a eso. La primera es, que lo comentaron en ese entonces, ¿este cambio puede ser permanente en nosotros y de qué manera pudiéramos servirle a Dios estando cambiado permanentemente por el pecado y a nuestros hermanos? La segunda pregunta es, sabiendo que las barreras emocionales son una de las consecuencias de ese pecado cometido, y como dice el Salmo 51, Dios es justo y no hay reproche, o mejor dicho, no hay reproche cuando juzga. ¿Cómo lidiar con esas consecuencias cuando aquellos que nos rodean, pero que son salpicados por esos pecados cometidos, incluso antes de haberlos cometido? Es decir, salpicamos a personas en el presente con esas consecuencias, con esas barreras, pero no estuvieron con nosotros cuando nosotros pecamos. Y probablemente nosotros somos conscientes de lo que dice Salmo 51, de que son consecuencias con las que nos van a tocar vivir, pero esas personas no la pueden ver así y puede que llegue la desesperación por parte de ellos. Gracias. Sí, es. En relación a la primera parte, el pecado nos cambia y obviamente en el poder del Espíritu Dios puede en el tiempo, y eso va a variar si es un mes, un año o 10 años, en el tiempo Dios puede reparar ese daño de manera que yo pueda otra vez pensar diferente o ser diferente o actuar diferente. Pero no hay duda que hay una consecuencia, que el pecado me dejó, que ahora Dios va a tener que trabajar. Y eso es verdad desde el jardín del Edén. O sea, nosotros no somos el Adán y Eva de Génesis 1 y 2. Dios nos está redimiendo. Y en el tiempo, cuando entramos en gloria, sin lugar a duda, nosotros seremos mejor que Adán y Eva. Que eso es parte de cómo yo entiendo por qué Dios permitió la caída y eventual redención. ¿Por qué vamos a ser mejor que Adán y Eva? Porque en el cielo a nadie se le va a ocurrir pecar. Ni va a querer pecar, ni nos vamos a rebelar, ni va a haber fruta que nos derrumbe. Que sí derrumbó a Lucifer y sí derrumbó a Adán y Eva. Eso no va a pasar. ¿Pero por qué no va a pasar? Porque vamos a estar en un estado de glorificación superior al estado que Adán y Eva disfrutaron. Porque Adán y Eva, al igual que Lucifer, podían pecar o no pecar. En el cielo, el pecar no es una posibilidad. Entonces terminamos, el producto final es mejor que el producto inicial. Pero tomó tiempo, mira todo el tiempo que tenemos en llevar al hombre hasta allá, hasta esa condición. Entonces es posible mejorar la condición inicial, pero está tomando tiempo. Bueno, en menor grado, en cosas más pequeñas, podemos hablar en mi propia vida. Toma tiempo
llevarme a un estado de mejoría, por así decirlo. Y cuando tú decías que otras personas a mi alrededor sufren las consecuencias de cosas que yo sufrí en el pasado cuando ellos no estaban presentes, eso es lo que ha pasado contigo y conmigo y Adán y Eva. Yo no estaba presente cuando se quisieron comer la fruta. Y estamos sufriendo todavía las consecuencias de lo que ellos hicieron. Es que nadie peca en privado. Es una de los axiomas que tenemos que recordar. Nadie peca en privado. Sí, pero tú sabes lo que también yo puedo pensar en cuanto a eso. Y que nosotros lamentablemente no lo entendemos por nuestra condición caída y nuestro ahora. Nuestro Dios es tan sabio y tan bueno que aún el pecado de personas alrededor de nosotros, Él lo va a utilizar para nuestro bien. Para que nosotros crezcamos, para que maduremos, para que le amemos más. Por ejemplo, el peor pecado que pudiéramos pensar fue la blasfemia contra el Hijo de Dios. Y nosotros estamos aquí hoy por eso. Porque Dios se alejó de Pilato, se alejó del pueblo judío, ellos condenaron a Cristo y hoy nosotros somos salvos por eso. Entonces, cuando yo tengo una visión de que Dios es bueno y Él que va a utilizar todas las cosas para su gloria y para mi bien, yo solamente puedo decir, Señor, usa mi pasado para tu gloria. Yo quiero arrepentirme, yo quiero pedir perdón, pido perdón, debo pedir perdón. Inclusive, debo decir, mira, yo sé que esto que yo hice hoy te está afectando a ti, perdóname. Pero ya yo no puedo hacer más. Ya el pasado pasó, es algo que siempre decimos. Ya el pasado pasó, yo no puedo cambiarlo. Yo solamente tengo que agradecer a Dios por sus misericordias y decidir vivir agradecido para Él. Y mira, para que no nos vayamos desanimados con relación a tu pregunta, hay cosas que yo entiendo que soy mejor hoy, fruto de haber pecado en el pasado y haber conocido las consecuencias. Entonces Dios usa eso, literalmente. Voy a poner algo sencillo. Pudiera ser un negociante que hice cosas mal hechas en el pasado, pagué consecuencias y hoy soy un negociante con una integridad impecable. Ese no es el caso, ¿verdad? Pero para darte una idea. Pero hay cosas por las que yo pasé. Yo recuerdo cuando ustedes me han oído, un grupo de ustedes decir, cuando yo me gradué de la escuela de medicina, yo era muy orgulloso. Sí, pero yo tenía que conocer lo que era el orgullo, las consecuencias, los tropiezos, cosas de lo que me avergoncé. Y hoy yo odio tener algunas de las reacciones o emociones o sentimientos que tuve en el pasado. Sí, pero yo tuve que pasar por ahí para hoy poder llevarme a hacer lo que Dios ha querido hacer de mí, porque Él es que lo hace al final. Totalmente. Entonces, sí, nosotros podemos llegar a ser mejor que lo que estábamos en el pasado, fruto de las consecuencias. Así es. Quizás una pregunta más para ir cerrando. Nosotros como iglesia, ustedes saben que tenemos sesiones de preguntas a su pastor. Si alguno de ustedes se queda con alguna pregunta, puede acercarse al final y quizás pueda guardar esa pregunta también para uno de esos momentos. Pero la noche va avanzando, así que tengo una pregunta ahí atrás. Y con esa concluimos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente a todos, pastores. Una de las más grandes enseñanzas que yo he aprendido aquí en este tiempo en la IBI es que la batalla ruge en la mente. Gracias al pastor Miguel, que siempre ha estado consistentemente recordándonos esa verdad. Y en mi lucha contra el pecado, yo me he dado cuenta de que yo he tenido victoria cuando persevero en la batalla. Cuando persevero la batalla en la mente. Pero me he dado cuenta de que fallo, tristemente, cuando en algunos ciertos momentos de debilidad o de tiempo que no está agendado espiritualmente, caigo. La pregunta es, pastores, ¿cómo pudiera yo perseverar más en esa batalla de la mente? O sea, a pesar de que uno persevera en las disciplinas espirituales, hay momentos en que uno se deja vencer por los impulsos. ¿Cómo pudiéramos nosotros perseverar aún más en pelear esa batalla? Bueno, por un lado, Pablo dice a los Corintios, ¿verdad?, que debiéramos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Entonces yo creo que parte de lo que se requiere en términos de la mente, parte, no es todo, es que yo con frecuencia pueda identificar un pensamiento que no está alineado con la verdad de Cristo y entonces luego llevarlo cautivo. La pregunta es, ¿qué significa eso? Que yo pueda entonces hablarme verdad, como hablaba Joan, y yo pueda decirme, si eso es lo que yo deseo,
pero eso no es lo que la palabra dice. Eso es justamente lo que la palabra me prohíbe. Por tanto, Señor, perdóname por desearlo. Estas son cosas que yo he hecho. Perdóname por desearlo ahora, porque ya lo estoy reconociendo como pecado. Te pido que tú quites ese deseo de mi mente en este momento, lo reemplace con un deseo que venga de ti. Y como yo sé que si te pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes, gracias por oírme, yo sé que tú lo vas a hacer, ayúdame a vencer esto. Y eso se constituye en un ejercicio continuo. Eso por un lado. Por otro lado, mientras más cultivo la vida de la mente, léase, nutro mi mente con aquellas cosas que tienen que ver con la verdad de Dios. Medito en esas cosas, reflexiono en esas cosas, pienso a través de esas cosas. Más frecuentemente, cuando mi mente se desvíe, se va a desviar hacia esas cosas. O sea, es raro que mi mente, yo no voy a decir que no, pero es raro que mi mente cuando estoy manejando y demás, que no esté como desviándose a cosas que tienen que ver con Dios. Es raro, pero es porque mi mente con frecuencia permanece ahí, leyendo, estudiando, escuchando continuamente. Esta mañana yo estaba en una caminadora, pero yo estaba escuchando a alguien mientras caminaba en la caminadora. Yo podía estar haciendo otra cosa, pero no. En el día de hoy yo estuve leyendo. Mientras más yo permanezco en las cosas de Dios, menos probable que mi mente se desvíe hacia las cosas del mundo. No es que es imposible, pero menos probable. Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo que hacer lo que Pablo me manda en Romanos 12:1, que 12:2, que dice que nosotros debemos ser renovados, debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces yo necesito renovar mi mente continuamente. Pero la manera como yo renuevo mi mente continuamente es con la verdad de Dios, ya sea que la lea en la Biblia, la lea de un autor cristiano, la escuche de un predicador, la escuche en esta noche que estamos aquí hablando de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo continuamente nosotros somos bombardeados con basura, como diría en inglés con garbage. ¿Tú sabes cuál es la expresión en inglés? Garbage es basura, para aquellos que no conocen el inglés, ¿verdad? Pero se dice en inglés garbage in and garbage out. La basura que entra es la basura que sale. Entonces mi mente frecuentemente se va hacia la basura del mundo cuando también yo he permitido que basura del mundo penetre a mí. Entonces yo creo que eso es otro aspecto. Y tercero, cuarto, no sé, tengo que cultivar una cosmovisión de la vida, o sea, una manera de ver la vida que sea consistente con lo que Dios ha revelado. Entonces, esa cosmovisión son los lentes de Dios. Y esos lentes de Dios deben decirme que, por poner varios ejemplos con mi persona, la medicina no es eminentemente o de manera primaria para hacer dinero. No lo es. Número 2, la medicina es primordialmente para hacer ministerio mientras hago medicina. Número 3, en la medicina yo tengo que exhibir la imagen de Cristo, modelar la imagen de Cristo, modelar lo que es un médico cristiano. Pero eso es verdad del ingeniero, del abogado, del que limpia la calle y de cualquier otro. Eso es cierto. Eso es parte de ver la vida a través de los lentes de Dios. La cosmovisión cristiana me dice, este es un mundo caído, nada es perfecto, todo es insuficiente, nada te va a satisfacer, no lo espere, no te quejes tampoco, aunque yo sé que me he quejado y me voy a volver a quejar. Sí, pero eso es parte de mi condición caída. Pero Dios me dice, no te quejes porque es en el mundo en que yo te he puesto, en el lugar que yo te he puesto, y te he puesto ahí porque a través de lo que hoy tú te quejas es donde yo estoy tratando de santificarte, de hacerte mejor. Entonces, eso es parte de tener expectativas reales de la vida. Todo eso es esa cosmovisión. En la medida que esa cosmovisión está como ya formando parte de mí, mi mente, por la misma cosmovisión, va a tender a irse más a cosas que no tiene que ser un versículo bíblico, no tiene que ser un pasaje bíblico, pero a cosas que tienen que ver con la verdad de Dios, que es donde queremos vivir y donde queremos estar. Claro, y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, el apóstol Pablo cuando habla de lo que es la armadura del Espíritu, hay una herramienta en la armadura, nosotros estamos llamados a usar, que es el yelmo de la salvación. Y el yelmo es el casco.
¿Y el casco qué es lo que cuida? La cabeza, lo cuida la mente. Yo tengo que ponerme el casco de la salvación y yo recordarme cada día lo que el Señor ha hecho por mí. La salvación que he recibido en Cristo, lo que yo soy perdonado, que yo soy su hijo, que Él me ama. Todas esas cosas yo tengo que recordarlas. Y algo que hemos hablado mucho, yo creo que es algo que nosotros no nos vamos a cansar de decir. Nosotros debemos ser recordados por otros y por nosotros mismos. La verdad de Dios, de hablarnos verdad. Y mi deseo, y es mi expectativa, pastor, no sé la suya, espero que sea la misma, que a través de estos conversatorios que hemos hablado, que la iglesia ha sido instruida acerca del pecado, nosotros podamos ver, número uno, lo serio que es el tema del pecado. Número dos, que podamos tomar medidas con relación al pecado. Número tres, que podamos venir a Dios en arrepentimiento, reconociendo que fuera de Él nada tenemos, que le necesitamos cada día. Porque es importante esto, tú no puedes luchar contra el pecado solo, no puedes. Muchas veces ha sido nuestro problema, que queremos luchar contra el pecado bajo nuestras fuerzas, nuestras habilidades, como lo hacemos con las cosas del mundo, en el trabajo, que yo todo lo puedo, yo todo lo resuelvo. Con las cosas del pecado no se trata así. Yo necesito del Espíritu de Dios, necesito de Dios, de la ayuda de Dios, para poder vencerlo. Y es nuestro deseo que estas semanas hayan servido para que usted tenga herramientas ahora para luchar mejor contra el pecado. Pero también sepa, el pastor mencionó algo, sepa que hoy día usted tiene un conocimiento que quizá no tenía anteriormente, por el cual Dios te va a pedir cuenta mañana. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Amén. Yo sé que podemos seguir toda la noche aquí. Déjame decir algo más. Y yo no quisiera caer en eso, pero dos cosas rapidito. Número uno, el pecado es tan horrendo, porque John acaba de mencionar de eso, lo horrible que es el pecado, que fue necesario matar a Dios en la cruz para perdonarlo. O sea, no había otra forma. Tú te puedes preguntar todo el tiempo que tú quieras, si no habría otra forma de Dios enviarnos la gloria. No había otra forma, porque Dios siempre hace las cosas de la mejor forma. Y la mejor forma es la única forma para Dios. Entonces, esa respuesta, esa pregunta se le hizo a Anselmo en el año 1000 más o menos como teólogo, que si no habría alguna otra forma. Y para responder eso, él escribió un libro, literalmente, para responder, y él hablaba, el libro se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte, o sea, la derrota de la muerte, en la muerte de Cristo. No había otra forma de tener nuestro pecado perdonado. Eso es uno. Y lo otro que quería decir, ¿qué fue? Ya se me olvidó. Pero era... No te puedo ayudar con eso. Fue algo que Joan dijo, pero... bueno. No, lo otro es que, por otro lado, el pecado es tan horrendo que el pecado te manda al infierno por el resto de la eternidad. Eso debe darte una idea de lo horrendo que es el pecado. La gente frecuentemente, y lo horrendo que es el pecado y lo horrible que me hace a mí. Porque la gente dice con frecuencia, no, Dios odia el pecado, pero no el pecador. Sí, pero el pecador es que se va al infierno. Dios no manda un grupo de actitudes y cosas malas al infierno y manda a la gente para la gloria, porque el pecado lo volvió horripilantemente odioso, que hay que mandarlo para el infierno para la eternidad. Y eso era parte de lo horrible del pecado. Pero lo segundo ya se me fue otra vez. Tengo Alzheimer. No puedo ayudarte. Yo puedo ayudar muchas cosas, pero no recordar. Porque... bueno, ya me acordé. No trates hermanos, yo no sé, yo quisiera poder como ponerme de rodillas y decir esto. No trates de ocultar tu pecado. Lo único que haces es agravar tu pecado. Por mucho. Porque tienes que mentir otra vez para ocultar tu pecado. Y yo he estado en situaciones en el pasado donde he dicho, bueno, ojalá que no me pregunte, porque si me preguntan, yo no voy a mentir. Y Dios es tan bueno que sabes que frecuentemente no me han preguntado. Porque Dios como que ya me dijo, ya lo que yo quería saber, ya lo sé, por así decirlo. Y es que tú estás dispuesto a decir la verdad. Yo te voy a decir la verdad. No voy a ocultar mi pecado. ¿Para qué voy a ocultar mi pecado? Para agravar mi pecado. Es como que, hello,
En el cielo, un pecado oculto aquí en la tierra es un escándalo en el cielo, como se ha dicho siempre, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a crear un escándalo en el cielo? Simplemente di la verdad. Tienes que hacer un compromiso con la verdad. Sí, sí, no, no. Por eso Cristo lo dijo, que tú sí seas sí, tú no seas no. Tal cosa, sí, tal otra cosa, no. Eso te metió en mayor problema. Sí, pero voy a tener menos problema que si miento. Porque ahora tengo otra razón para Dios juzgarme. Entonces, a un compromiso con la verdad. Todo el tiempo. Ya se acabé. Sí, no, y sabiendo que todo pecado el Señor lo va a sacar a la luz. Todo pecado. Así que, iglesia, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a caminar en santidad y nos permitan vivir para su gloria. Permítame orar para cerrar. Padre, gracias. Gracias por darnos a Cristo. Gracias por darnos a Cristo. Gracias, Señor, porque tú viste desde la eternidad pasada, antes de crearnos, que nosotros íbamos a pecar contra ti. Y tú diseñaste un plan perfecto, un plan que iba a traer como resultado que tú ibas a tener que encarnarte, vivir una vida perfecta y clavarte en una cruz por nosotros, evidenciando, Señor, lo horrible que es el pecado, pero también evidenciando el amor que tú tienes para los tuyos. Gracias, Señor. Gracias porque hoy nosotros podemos mirar a la cruz y no ver que tú te quedaste ahí, sino que tú resucitaste. Y como tú resucitaste, nosotros también resucitaremos. Y hoy, como aquellos que tienen esperanza, queremos decirte, Señor, queremos vivir para ti. Queremos caminar en santidad, queremos honrarte, sabiendo que te necesitamos, que necesitamos de ti cada día. Oh Dios, sé con tu iglesia, sé con tu pueblo, guárdanos. Como te hemos dicho muchas veces, Señor, no permitas que nosotros pequemos contra ti y que ensuciemos tu glorioso nombre. Señor, yo quiero rogarte, es mi oración y ha sido mi oración. Mejor quítanos la vida antes de fallarte, antes de ensuciar tu santidad, antes, Señor, de decirle al mundo que prefiero mi pecado antes que darle gloria a tu nombre. Oh Dios, gracias por este tiempo que hemos pasado estudiando este tema. Te rogamos, Señor, que este tema pueda calar en los corazones de nuestros hermanos, que tú traigas estas verdades a su mente en diferentes momentos y que tu iglesia sea cada vez más santa para vivir para ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Estamos despedidos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.